Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el diputado Eric Aedo, encargado de la relación entre el Comando Janet Jara y el mundo empresarial para conversar de la contingencia política y nacional, pero comencemos de inmediato con estos titulares. El periodista Patricio Góngora renunció al directorio de Canal 13 tras ser vinculado en un reportaje periodístico a una red de cuentas anónimas que atacan candidaturas presidenciales y al gobierno. Desde los comandos de Evelyn Matei y Janet Jara descartaron interponer alguna acción legal, mientras que José Antonio Kast negó vínculos con este grupo y apuntó al medio que realizó la investigación. El Ministerio de Salud destituyó a los 4 involucrados en los maltratos a un exfuncionario del Hospital Base de Osorno. Además, los antecedentes del caso fueron enviados al Instituto Nacional de Derechos Humanos y se inició un sumario administrativo por omisión de denuncia a la Fiscalía. En temas internacionales, el ejército de Israel anunció que ya controla el 40% del territorio de la ciudad de Gaza. Esto ocurre solo de todas las ciudades, de las ciudades principales en Gaza. Esto ocurre solo días después de haber declarado el área como zona de combate. Todo esto en línea con el objetivo final de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel, que es, dicen, capturar la totalidad del territorio. Y en el deporte, la Conmebol resolvió que la Universidad de Chile avanzará de manera directa a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes ante el Independiente de Avellaneda. Sin embargo, la decisión llegó acompañada de severos castigos en dinero y la obligación de jugar los próximos 7 partidos de local y de visitante sin público. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Nos vamos de inmediato hasta la comuna de San Ramón, donde una persona murió durante un allanamiento. Felipe Hernández tiene toda la información. Felipe, buenas noches. Hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, estamos justamente en el sector de la Plaza 26 de enero, perteneciente a la comuna de San Ramón, y es en este lugar donde en horas de esta tarde, a eso de las 4 de la tarde, personal de carabineros motorizado se percata de una transacción de drogas en esta misma plaza donde estamos en este momento, y es justamente, y a propósito de las imágenes que ustedes les van a pasar a ver a continuación de nuestro compañero Jorge Rojas, bueno, fue en este lugar donde en ese minuto es que Carabineros se percata de esa situación, de esa transacción de drogas, y proceden a realizar el intento de detener a estos sujetos que estaban involucrados en este hecho. Lo cierto es que uno de ellos ingresa hasta el domicilio que ustedes están viendo en imágenes, y posteriormente habría habido la llegada de personal de la patrulla Enjambre, perteneciente al plan Calle Sin Violencia, y es en ese contexto que uno de los funcionarios de Carabineros ingresa hasta el domicilio y se percata de que justamente uno de los sujetos que habría estado en esta transacción de droga aparentemente lo habría estado apuntando y amenazando con un arma de fuego. Es en ese instante que este funcionario de Carabineros, que había ingresado hasta el domicilio, habría realizado al menos 2 disparos en contra de esta persona, y finalmente se constató su fallecimiento. Todo lo que ustedes están viendo es la labor que está realizando a esta hora al interior del domicilio el personal de la Policía de Investigaciones, que se hace cargo justamente de esta indagatoria, y el personal de Carabineros que se encuentra en el exterior, entre ellos incluso una general de Carabineros, que sería quien va a entregar la vocería por parte en representación de la institución policial uniformada, es quien justamente se encuentran en el exterior. Todo esto a la espera de lo que pueda resolver el fiscal Juan Cheuqueante, perteneciente a la Fiscalía Metropolitana Sur, quien está a cargo justamente de esta indagatoria por parte del Ministerio Público. Por ahora lo que se sabe es esa situación. También que existen que existen 3 detenidos a propósito de este hecho. Vale la pena sí saber, eso sí, al momento de que se entregue la vocería correspondiente por parte de las autoridades a cargo de esta investigación, cuál es justamente la relación que tienen estos 3 detenidos con este hecho, si es que son los partícipes o no de esta transacción de drogas que se estaba realizando a solo metros de este domicilio, y donde al interior se encuentra el cuerpo de este sujeto que habría recibido al menos 2 disparos por parte de un funcionario
policial de Carabineros. Vamos a revisar algunas declaraciones que hemos podido recabar durante los últimos minutos. Hablamos del alcalde de San Ramón, quien entregó las primeras declaraciones a propósito de este hecho. Él entrega estas declaraciones y luego de ello se retira de esta zona. Estuvo presente durante bastante tiempo acá, pero luego de eso él se retira de este lugar. Escuchemos las palabras que entregó el jefe comunal y a la vuelta seguimos comentando un poco más respecto de este hecho. Habían 4 sujetos realizando transacciones de droga, infringiendo la ley 20.000, donde Carabineros comenzó a llevar adelante un procedimiento de detención, llevando inmediatamente 3 de ellos detenidos. Uno ingresó al hogar que estaba en la esquina, se parapetó. Carabinero insistió que le abrieran la puerta, este no lo hizo, ingresó Carabinero y este portaba un arma de fuego, al cual amenazó a Carabineros con el arma. Carabineros procedió entonces a reducirlo y darle muerte en el instante. Tuve la oportunidad de ingresar al domicilio y da cuenta que no es una morada donde vive gente. La verdad es que lo más parecido a una caleta. Lo que nos están comentando que pudiese cocinarse droga porque se vendía pasta base dentro de lo que se pudo decomisar. El despliegue por el sector, Mónica, señores televidentes, es bastante amplio, no solamente en este mismo sector donde ocurrieron estos hechos, sino que varias cuadras, incluso más hacia el oriente, también hacia el poniente, para que justamente personas anexas, terceras personas, no se acerquen hasta este punto, justamente porque esa es parte del sitio del suceso. Ahora bien, durante los últimos minutos también tuvimos chance de poder acceder a una declaración que fue entregada por parte de una familiar de uno de los detenidos que se encuentra a esta hora en una comisaría de Carabineros acá en la comuna de San Ramón. Pongan atención al relato que ella entrega porque ella señala, entre otras cosas, que habría sido detenida esta persona de forma no correspondiente o no con la correspondencia respecto a este hecho. Ella señala, entre otras cosas, que esta persona ni siquiera habría estado participando de esta transacción de drogas, sino que se encontraba al interior del domicilio almorzando o estaba comiendo al interior de este domicilio cuando ocurre justamente la entrada de este funcionario policial y dispara en contra del sujeto que ahora se encuentra fallecido y se encuentra siendo periciado su cuerpo por parte del personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones al interior de la casa. Esta persona luego de eso es encontrada al interior de este lugar y se lo llevan detenido. Bueno, la sobrina de él, quien pidió justamente que resguardáramos su rostro, pero sí nos entregó su identidad, bueno, entregó declaraciones. Escuchemos justamente lo que señalaba ella, porque tuvo la chance de poder conversar con su tío en la comisaría antes de venirse de vuelta hasta este sector. Revisemos justamente lo que señalaba y pongan atención al relato porque se contradice un tanto con el relato que entregaba también el alcalde hace algunos instantes. Fue detenido injustamente. Ellos se encontraban, yo creo, alrededor de las 4 de la tarde almorzando, cuando llegó policía, llegó Carabineros a la casa y no llegaron con orden de detención, no llegaron con ninguna orden, ingresaron. Estaba el dueño de casa, porque eso es como un sitio, un recinto donde viven varias personas. Entraron y el caballero forcejeó un poco, no los quería como dejar entrar y le dispararon. Le dispararon y lo mataron y a mi tío le indicaron que se lo llevaban detenido por control de detención. Pero lo que yo estaba hablando en la comisaría y lo que me surgió la duda es por qué solo se lo llevaron a él y no a todas las personas que viven ahí, porque son distintas personas y distintas familias. Es un hecho que todavía está siendo investigado y en los próximos minutos, Mónica, deberíamos tener novedades respecto a la vocería de las autoridades que están a cargo de esta indagatoria. Mientras tanto, vamos a hablar de otro hecho que se registró en horas de esta tarde en un robo que se realizó en una farmacia de la comuna de Buin, sector sur de la región metropolitana. Un grupo de sujetos, 5 a bordo de un vehículo tipo utilitario, llegaron hasta las afueras de esta farmacia,
ingresaron de forma muy violenta, registraron toda la farmacia, se llevaron algunos productos de las góndolas incluso que están en el exterior de esta farmacia, de este local comercial, y también se llevaron la caja registradora de esta farmacia. Pero no solamente eso, con eso se fueron, sino que además los clientes que estaban a esa hora al interior de esta farmacia también fueron asaltados. Les robaron los teléfonos celulares, se llevaron todo eso al interior de este vehículo, el cual cargaron y luego de eso se retiraron. Como se hizo la correspondiente alerta a Carabineros, bueno, se inició todo un procedimiento de seguimiento controlado, el que recorrió incluso 6 comunas, desde la comuna de Buin hasta la comuna de Pudahuel, en el sector de Pudahuel Sur. Ahí finalmente es donde se les da alcance porque estos sujetos chocaron contra una reja perimetral de una multicancha que está ubicada en el sector de Laguna del Inca, en esta calle con Laguna Sur. Ahí es donde finalmente terminan el recorrido de esta loca carrera estos sujetos, impactando con este vehículo utilitario, con esta reja de protección. Ahora bien, ahí se pudo detener a 4 sujetos. 3 de ellos son menores de edad, de 15, 16 y 17 años, y 2 de estos sujetos ya tenían órdenes de detención vigentes por diferentes delitos que habrían realizado en días anteriores. Lo cierto es que falta justamente porque se busca al 5.º sujeto involucrado en este hecho. Eran 5 los sujetos y quien manejaba este vehículo tenía tan solo 16 años, Mónica, señores televidentes. Bueno, fueron detenidos, tuvimos chance de conversar con el comandante Pablo Hernández, perteneciente justamente a Carabineros, y esto fue lo que nos señalaba. A ver, este suceso tiene su génesis la tarde del día de hoy, cuando gracias al oportuno llamado de vecinos alertan a Carabineros de un delito que se está cometiendo al interior de una farmacia en la comuna de Buin, donde 5 sujetos premonidos, o lo que a la simple vista las personas señalan ser un arma de fuego, ingresan al centro comercial en sí, sustraen especies, sustraen dinero, una gaveta de dinero y además especies de unos clientes que se encontraban en esos momentos. No obstante, también al salir agreden al guardia de la farmacia, provocándole unos golpes en su cabeza con el armamento, y se dan a la fuga en un vehículo. Pasando en total lo que contabilizamos, alrededor de 6 comunas, se contó con el apoyo de helicóptero también para el seguimiento, y todo esto finaliza cuando los jóvenes delincuentes chocan el vehículo en la comuna de Pudahuel. Ahí está entonces la posibilidad que tuvo Carabineros de detener a esta banda, en la cual 3 de los 4 detenidos son menores de edad. 15, 16 y 17 años. 2 de ellos, como te señalaba Mónica, tienen órdenes de detención vigentes por diferentes tipos de robo, y se suma justamente la situación que se vivió hoy en la comuna de Buin con este violento hecho que ocurrió en horas del día, en horas de la tarde del día de hoy, cuando asaltaron no solamente a los dependientes, sino que también a los clientes, huyendo del lugar en este vehículo utilitario, recorriendo 6 comunas, arrancando de Carabineros, Mónica. Gravísimo lo que nos cuentas. Muchas gracias por el completo informe. Buenas noches. Buenas noches. Partido de Chile, don Nicolás Cabarga tiene esa y más información en CNN Chile Deportes. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Mónica? ¿Todo bien? Todo bien, te escuchamos con atención. Chile está en el sótano. No hubo sensación de que se venía un partido de Chile, ¿verdad? Poco ambiente, y claro, es que la Roja está en lo último. Tanto así que incluso las noticias del deporte en CNN Prime no comenzarán hablando de la Roja, que en tan solo minutos entrará al estadio Maracaná. Partimos con noticias de último momento, lo que sabemos hace tan solo instantes, y es que Conmebol finalmente tomó su determinación en relación a lo que pasó esa trágica noche del 20 del mes pasado en Avellaneda. La decisión es una: Conmebol elimina a Independiente Avellaneda y Universidad de Chile pasa a cuartos de final de Copa Sudamericana. En una información que, como sabemos, Conmebol suele trabajar, decidieron publicar
apenas instantes, minutos incluso antes de que comenzaran los partidos de las 19:30 horas. Son 4 partidos de esta fecha, doble fecha eliminatoria que se están jugando desde las 19:30. Bueno, cuando estaban a minutos de comenzar, por ejemplo, los partidos de Argentina, de Uruguay, decidieron publicar el comunicado que finalmente entrega las sanciones con la más importante, como no, la eliminación de Independiente de Avellaneda. En consideración, en camino también tomando en cuenta lo que pasó en la cancha, y es que de los 3/4 del 75% de la llave, lo que se alcanzó a jugar, la U nunca estuvo por abajo en el marcador frente al equipo argentino. De esta manera la U avanza, pero ojo, con sanciones importantes. En lo económico, sanción importante para ambos equipos. En el caso de Independiente Avellaneda, $250.000. En el caso de la U, $270.000, sanción más que importante. Pero las penas del infierno van en relación a los próximos partidos en torneos internacionales. Y es que tanto el equipo de Avellaneda como el de Ñuñoa reciben una sanción de 7 partidos de local sin público y 7 partidos de visitantes sin la posibilidad de llevar hinchas visitantes. Una sanción histórica, pero que va de la mano con lo que hemos registrado en los últimos años en la Conmebol. No es necesario revisar el archivo de hace tanto tiempo. Hace tan solo meses, Colo-Colo sufrió una situación muy triste, muy similar, donde finalmente el equipo sancionado fue Colo-Colo, quien era el equipo organizador. Acá pasó lo mismo, ¿no? Con Independiente de Avellaneda, situación similar a la que pasó hace algunos años en un Boca River. ¿Se acuerda usted ese del gas pimienta? Bueno, ese duelo fue con Boca Juniors como organizador y se tomó la decisión, en un partido que tenía a todos los ojos del planeta fútbol mirándolo, de dar el partido por terminado y eliminar a Boca. Esta vez es una sanción similar, pero que tiene un antecedente nuevo, que es esta sanción histórica de 7 partidos como local y 7 partidos como visitante sin público de Universidad de Chile y de Independiente. Algo que desde Azul Azul ya comunicaron que apelarán. Y es que pese a que se encuentran muy contentos en relación a avanzar en el torneo internacional, es mucho dinero el que pierde Universidad de Chile. Tienen 7 días para apelar, pero ya lo confirmaron hace tan solo instantes. Esto dijo Michael Clark, presidente de Azul Azul. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar 7 partidos sin público como locales. Sentimos que darnos como ganadores es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbaridad donde, de milagro, no hubo muertos y que se produjo por culpa de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales. Lamentamos profundamente que este fallo afecte por 7 partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las Copas Libertadores y Sudamericana. Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir la situación y desde ya les contamos que estamos trabajando en la apelación. El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores. Por esta razón, continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas. $3.000 será lo que tendrá que pagar Azul Azul en transferencia bancaria Conmebol para poder apelar este fallo, sobre todo aludiendo al punto de los 7 duelos como local y como visitante sin poder tener público local. Imagínense en lo económico y en lo deportivo todo lo que pierde Universidad de Chile. Lo cierto es que el 18 de septiembre la U jugará frente a Alianza Lima en condición de visitante sin sus fanáticos frente a Alianza Lima en Perú. 7 días más tarde hará lo propio en Chile, en un lugar donde tiene que buscar estadio. El Estadio Nacional no podrá ser utilizado debido a estar reservado por el Mundial Sub-20. Si avanza a semifinales, lo mismo, con la diferencia que podría jugar como local en el Nacional, pero sin público. Y la final, estuvimos revisando el manual de la Copa Sudamericana. Y como ahora ya no se realiza, por ejemplo, en la Universidad de Chile, cuando fue campeón en el 2011, se jugó de local y de visitante. Ahora la final es a partido único, donde en rigor no hay equipo local ni equipo visitante. La sanción habla específicamente de sanciones para partidos de local y visitante. Probablemente en la final se podría hacer una excepción. De todos modos, eso aún está muy lejos. Además, Independiente también probablemente apelará a la decisión, aún en búsqueda de los
puntos. Eso con una Universidad de Chile que tiene trabajo que hacer, apelación que llevar a cabo, pero que de todos modos sonríe debido a que está, como no le pasaba hace mucho tiempo, en cuartos de final de un torneo tan importante como es la Copa Sudamericana. Lugar de privilegio que la Roja no conoce. Lo bueno es que más bajo no se puede caer. De 10 equipos, de 10 selecciones, la Roja es la última. Pero bueno, enfoquémonos en lo que viene, que no es el Mundial del 2026, donde Chile no tiene posibilidades, sino el Mundial del 2030. Faltan 5 años, sí, pero bueno, en eso está pensando el equipo de Nicolás Córdoba, que en tan solo minutos jugará frente a un rival que no podría ser peor, los pentacampeones del mundo, Brasil, ya clasificados en el Maracaná, con Carlo Ancelotti debutando en este templo del fútbol. Ambos técnicos hablaron en la previa. Esto es. El próximo evento oficial que va a tener la selección a nivel de competencia es en el 2027. Y creo que es súper importante empezar a trabajar desde ya en el plantel que va a poder competir en ese momento, y para eso hay que empezar a mirar el presente, pero con un ojo ya en el 2027. Estoy súper tranquilo, lo dije ahí mismo en esa reunión con los presidentes. Yo voy a estar feliz de dar mi contribución hacia la federación, hacia el fútbol chileno, desde el lugar que me toque. Queremos hacer no juego de mañana, jugar intenso, ser forte a nivel defensivo, hacer una buena presión ofensiva y jugar rápido con bola. Ayer probé 4 delanteros, eu vou meter muchos delanteros que o time no perda equilibrio. Esta es las cosas más importantes para mí. Las palabras de los técnicos en la previa, un duelo que empieza, Mónica, en 9 minutos. No hay ambiente, pero bueno, de todos modos Chile formará pensando en el recambio. Por lo mismo, Vigorux debutará con 31 años en el arco de la Roja, la zona defensiva en la que tiene más experiencia. Con Pablo Díaz, Maripán y un cambio de último minuto, y es que no estará Dani González y sí estará Iván Román. En el medio campo, Gabriel Suazo, Echeverría, Loyola y Ormazábal, mientras en delantera no estará Sadi, sí lo hará Ben Brereton junto a Aravena, y Cepeda, la formación de un Chile que se ilusiona, Mónica, al menos con que no sea una noche de aquellas. El empate, te soy honesto, con el empate sería feliz, no es para menos. Debut de Nicolás Córdoba en el Maracaná frente a Carlo Ancelotti. No te voy a mentir, está difícil la cosa. Está bien cuesta arriba, pero lo damos vuelto, ¿no? Mira, y lo bueno es que estamos tan abajo en la tabla que no se puede caer más bajo. Así que... Más abajo del subterráneo no existe, digamos. Bueno, el infierno, no sé. Es verdad. Ok, ojalá que no sea un viaje al centro de la Tierra esto y que repunte la Roja. Que así sea. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por toda la información. Buenas noches. Buenas. Seguimos avanzando para contarles que críticas transversales y diversos emplazamientos han surgido tras el reportaje de Chilevisión Noticias, que reveló una supuesta coordinación de usuarios en redes sociales que estarían implicados en ataques a algunos candidatos presidenciales. Las reacciones surgieron en los comandos en La Moneda y también en el Congreso. Incluso uno de los apuntados en la investigación, Patricio Góngora, decidió renunciar a un cargo directivo, era miembro del directorio de hecho de Canal 13. Los detalles con Colomba Eijols. ¿Cómo olvidar cuando Evelyn Matei se baja del debate pensando que había terminado? No es solo una mentira, es un plan, es poder sin vergüenza. Con el afán de desprestigiar al gobierno y a las figuras presidenciables, usuarios anónimos se habrían coordinado para difundir contenido trucado y mensajes de odio. El blanco principal, Janet Jara y Evelyn Matei, quien ya había advertido sobre los peligros de esta dinámica. Tras un reportaje de Chilevisión, una de esas cuentas, Patito Verde, fue vinculada a Patricio Góngora, periodista con pasado cercano a Chile Vamos. Yo esto lo denuncié hace como 2 meses atrás. Lo padecí, me dolió mucho, no conozco todos los antecedentes, pero es una persona que todos aquí conocemos. Evelyn Matei tenía razón, de que aquí hay personas coordinadas para atacar a los distintos candidatos, y nosotros, bueno, tomamos la decisión para no judicializar la política
de no presentar ningún tipo de acción judicial. Nosotros hicimos la denuncia que correspondía ante la opinión pública. Opinión que el usuario Patito Verde no se guardó sobre los candidatos. Según la investigación de Chilevisión, que partió con la denuncia de una fuente anónima, Góngora incluso habría instruido a través de minutas a otros internautas para impulsar la campaña, revelación que terminó con su salida del directorio de Canal 13. Tal como lo dije a quienes me contactaron, esa cuenta no es mía. Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre bots sean justamente supuestos bots, fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara. No dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón, a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución. Institución televisiva que no fue la única mencionada en esta polémica. Cuando Matei denunció la llamada campaña asquerosa, apuntó directamente a bots vinculados al Partido Republicano. En esta ocasión fue su abanderado, José Antonio Kast, el que apuntó a otra señal televisiva. Como suele decir la candidata a la continuidad, ella dice, hace una reflexión y después dice, ahí se las dejo. Entonces, yo le diría, ¿quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad? Quiero que Kast nos dé una explicación. Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura. En el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje. Reportaje que instaló en la discusión pública la pregunta: ¿quiénes están detrás de estos usuarios desconocidos? Nos preocupa resguardar los principios de convivencia democrática de nuestro país y por lo tanto estas campañas orquestadas, muchas veces con cuentas anónimas, ¿no?, que difunden y promueven odio, mentiras, fake, socavan estos principios. Cabe señalar que si bien Chile Vamos no va a judicializar este caso, de igual manera el Ministerio Público lo está investigando a partir de una denuncia que hicieron parlamentarios oficialistas y también tras una querella que interpuso la fuente anónima del reportaje. Pausa y regresamos con mucho más aquí a CNN Prime. Volvemos a CNN Prime para contarles que analizar la continuidad de algunos servicios como el INJUV y Prodemus son algunas de las 34 recomendaciones que entregó la Comisión Asesora para reducir el gasto público. Natalia Muñoz nos cuenta de las medidas. Con 34 recomendaciones se busca recortar en cerca de $2.000 millones el gasto público. Acuerdo transversal que logró el grupo de 5 especialistas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales, el que llegó hasta Teatino 120 con su informe bajo el brazo. Nosotros ahora estamos en la formulación del presupuesto, esto va a ser un insumo muy importante y luego vamos a dar a conocer en el periodo presupuestario cuáles de las propuestas pudimos integrar en la ley de presupuesto 2026. Las propuestas son de distinta magnitud, también van de corto, mediano y largo plazo, pero es una buena hoja de ruta. Hoja de ruta que reduce el gasto público en 7 ejes temáticos. 16 de las medidas tienen el potencial de generar ahorros, 12 podrían hacer efectivas el 2026 y 13 los próximos 3 años. La primera recomendación es mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios de educación superior, ya que según el informe hay debilidades en los mecanismos de asignación de la gratuidad por parte del Registro Social de Hogares y el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica. Hay algo de fraude social, hay personas que están accediendo a la gratuidad sin tener que, cumplir el requisito para acceder. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos esta promesa de gratuidad hacia adelante para los deciles, para llegar a la gratuidad universal. Nosotros en ese sentido proponemos al Ministerio y a la Dirección de Presupuesto que la gratuidad llegue hasta el 7º decil. Además, se propone revisar y reubicar funciones del Ministerio General de Gobierno y analizar la continuidad de servicios públicos como el INJUV, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Departamento Provincial de Educación en Chile o DEPROV. El análisis que hizo la comisión fue, como decía, 1 a 1 de los espacios de complementariedad, de fusión y también de espacios que hay de programas que no están funcionando bien y que tienen alto gasto administrativo.
En Fuerzas Armadas se propone suspender los incisos 1 y 2 del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional respecto a los aportes al Fondo de Capacidades Estratégicas y Plurianual, ya que según la comisión se evitarían costos financieros innecesarios. Este documento sirve de base para tener un antecedente de que es posible hacer ajustes, de que es posible incorporar medidas de racionalización. Debiésemos ver medidas en revisión de programas, debiésemos ver ajustes en materias de gastos administrativos que son propios de racionalizar, de medidas de austeridad. Estamos en una situación donde tenemos que hacer medidas de shock en algunas áreas para dejarle espacio, ¿no es cierto?, de gasto a otras. Si estas medidas se recogen, va a ayudar a elaborar un presupuesto, a presentar un presupuesto 2026 que sea compatible con una meta de menos 0,1 punto del PIB, digamos, de déficit, que es lo que se está planteando hacia adelante por parte del Ministerio. Para la implementación de las medidas, 40% se puede realizar mediante modificaciones administrativas, 39% con cambios legislativos y 21% combinan ambos. Estamos centrados y amarrados de una burocracia estatal tan profunda que nos cuesta mucho entonces modernizar al Estado. Si nosotros realmente avanzamos en eso, creo que van a liberarse muchos recursos para poder, primero, de alguna manera disminuir la deuda que tiene el Estado y por otro lado también ponerle foco a los verdaderos problemas que tiene la gente hoy día. Ajuste presupuestario de cara al nuevo erario fiscal, donde el jefe de la billetera Nicolás Grau ya dio su primera señal, notificando recortes cercanos al 1,6% en las gobernaciones regionales, lo que no dejó contento a los gores. Con actos públicos, algunos candidatos presidenciales conmemoraron el aniversario del triunfo del rechazo en el primer plebiscito constitucional, una fecha que, según el gobierno, le ha servido a toda la política chilena para sacar lecciones. Sin embargo, esa no fue la única conmemoración de esta jornada. Los detalles en el informe de Macarena Román. Hace 3 años, un 62% de los chilenos dijo no a un proyecto constitucional extremo. Tratarían de hacer seguramente incluso más violento la toma, digamos, de las principales ciudades del país. Así, algunos partidos políticos quisieron conmemorar los 3 años desde aquel 4 de septiembre del 2022, en el que ganó la opción rechazo a la primera propuesta de nueva constitución. Hoy celebramos esa gesta inolvidable, en que con voz firme y clara dijimos, esta no. Sobre la base de una ceguera ideológica, el actual gobierno y sus seguidores quisieron instaurar otro país. Otros este 4 de septiembre también lo usaron para conmemorar, pero un hecho ocurrido mucho antes, hace 55 años, con la elección de Salvador Allende. Y aunque no era el foco, desde el PC no se abstuvieron de hablar sobre el plebiscito constitucional. Fue un duro revés para lo que era el propósito que teníamos sectores, que éramos parte de ese movimiento. El momento de las evaluaciones al respecto ya los hubo. Yo creo que es importante más bien quedarnos con esas evaluaciones y aprendizajes para futuro. Aprendizaje que llegó en el primer año de mandato del gobierno del presidente Gabriel Boric. La caída de la propuesta repercutió en un cambio de gabinete casi inmediato y una elección política, dicen desde La Moneda. Aquí hubo 2 plebiscitos que se dieron a la tarea de presentarle a Chile propuestas constitucionales y ambos fueron rechazados. A veces se habla solo de uno y no del otro, y hay que decirlo, ¿no? Y en esos rechazos, más que ver un fracaso, un aprendizaje para la política chilena. Distintas visiones para un hecho que luego tuvo una segunda etapa. 1 año y 3 meses después se votó la propuesta constitucional de este proceso, esa vez ya no liderado por la izquierda o la denominada lista del pueblo, sino que por el propio Partido Republicano. Los chilenos nos levantamos, alzamos la voz y rechazamos esa constitución reformista que quería destruir nuestra patria. Por eso reivindicamos la fecha del 4 de septiembre. La candidata presidencial oficialista y del ADC evita referirse a si impulsará o no un nuevo proceso, aunque insisten que no es la prioridad en este minuto. Otros, en cambio, le cierran por completo la puerta a esa idea. Hoy día las prioridades están puestas en el costo de la vida, en la seguridad pública y en los temas sociales, porque las personas saben dónde les aprieta el zapato y mientras más la política se aleje de ellos, más gente va a ver enojada con el sistema político. El pueblo de Chile decidió 12 veces quedarse con la actual constitución.
Dejen de tomarle el pelo al pueblo de Chile discutiendo sobre temas que interesan a los políticos mientras la gente está muriendo en las calles. Y justamente en temas que les interesan a los políticos, habló el economista Fernando Carmona sobre su salida en julio del comando presidencial de Janet Jara. Yo estaba muy consciente que tenía que salir, así que no tengo ningún problema con haber salido. ¿Usted lo sabía desde antes que tenía que salir? Lo dije desde mucho antes, sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salir? Porque es una campaña que tenía que ampliarse, tenía que haber diversidad. Y eso indicaba que no podíamos ser todos comunistas. Son opiniones de Fernando y las respeto, pero yo no voy a calificarlas de ninguna manera. Es conocida la controversia que generaron algunas medidas planteadas en el programa de primarias de Janet Jara y que fueron defendidas por Fernando Carmona, nacionalización del cobre o la focalización en demanda interna. Pero la candidata insiste en que la salida se dio por otra razón. Como lo señalé la otra vez, porque no cuenta con mi confianza. Es que pese que ya salió de su equipo, Fernando Carmona sigue formando parte del Comité Central del Partido Comunista y al igual que otros miembros ha mantenido sus críticas hacia el exministro Mario Marcel por su supuesta restricción en gasto fiscal, situación que le generó más de una polémica a la candidatura de Janet Jara. Bueno, y vamos a conversar con el diputado y vocero también de la campaña, o más precisamente encargado de la vinculación entre los empresarios y el comando de Janet Jara, Eric Aedo. Diputado, gracias por acompañarnos hoy día aquí en CNN Prime. Está en Concepción, ¿cierto? Así es, Mónica, ¿cómo estás tú? Estoy en Concepción. Llegué anoche de manera bien excepcional. Me pude volver un miércoles, así que he estado recorriendo acá la provincia de Concepción, obviamente. Perfecto, la ciudad más linda de Chile. Dicho esto, así es. Asentado algunas realidades. Quisiera preguntarle por la noticia de la jornada que ha sido justamente, bueno, una de las noticias de la jornada ha sido este reportaje de Chilevisión Noticias que habla sobre bots detrás de ataques a candidatos y quiero, bueno, y también obviamente en otro ámbito también esta cuenta de Patricio Góngora, dice el reportaje, él niega que sea suya, da sus argumentos el reportaje y que ha terminado con su salida del directorio de Canal 13. Quiero ver cómo leyó usted, cómo vio usted lo que ha ocurrido con también el candidato José Antonio Kast, que ha dicho que no son responsables en republicanos de estos ataques. Permíteme partir, Mónica, de la siguiente forma. Yo creo que José Antonio Kast está actuando como la secretaria de Masterplot. Frente a lo que tiene que contestar, dice no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad es que José Antonio Kast tiene que dar la cara frente a esta situación. Porque no solo estos bots han atacado hoy día a Janet Jara, lo hicieron hace semanas atrás, ¿no es cierto?, frente a la propia Evelyn Matei. Y son bots que están ligados a la candidatura de José Antonio Kast. Y si alguien siente que no tiene ni una vinculación, entonces tiene que decirlo con toda claridad, y creo que en esto no ha actuado con claridad ni transparencia José Antonio Kast. Y lo mismo digo con quienes estaban detrás de estas cuentas, porque esto que hemos vivido es una situación bien grave. Detrás de esta cuenta, al parecer, se está investigando, lo decía ayer el reportaje, pero necesitamos aún mucho más contundencia, estaba un directivo de un canal de televisión. Y ahí las preguntas que surgen, que a mí me parecen razonables hacer, es, ¿actuaba de mutuo propio? ¿Es la opinión de un canal, de un medio, de los propietarios de ese medio? Y con esto simplemente estoy diciendo que son preguntas que hay que despejar. Ahora, pero lo primero que yo te diría es que para separar dos cosas. Para separar dos cosas. Lo primero, solo pongo todos los antecedentes sobre la mesa. El candidato José Antonio Kast no es que no haya enfrentado el tema en esta ocasión. Cuando se le preguntó, lo que dijo fue que negaba esa vinculación. Él dijo eso. Otra cosa es si usted le cree o no, pero él, para ser justos, habló del tema y dijo aquello. O sea, niega esto, lo negó antes con Matei, todos los antecedentes que presentó Matei, estuvo a punto de presentar una querella, tomar una decisión política para no presentar la querella, pero cada vez que hay un problema, él dice no saber. Cuando salió en una foto junto a un jefe del crimen organizado, una foto que fue pública, que todos conocimos, dijo no saber con quién estaba sentado. Entonces yo lo que espero es que José Antonio Kast sepa con quiénes se sienta, sepa quiénes tienen estos bots, y si no lo sabe, bueno, entonces estamos frente a un candidato presidencial que no sabe que se sienta a comer o a cenar con jefes del crimen organizado y que se sienta también o que está rodeado de campaña
bots que hacen daño a la democracia. Y eso creo que un candidato presidencial, a lo menos, si no sabe, debiese decir, ¿sabe qué? Voy a investigar porque esto le hace un daño a la democracia y a su propia candidatura presidencial. Ya, pero al parecer entonces no es que él no conteste el tema, no es que diga que no sabe, sino que en el fondo él niega la vinculación, pero usted no le cree, ¿eso es? Es que a mí me suena como la secretaria Masterplot, perdona que lo diga de esa forma. Él siempre que tiene un problema contesta no sé, no sé, no sé, no saber, no los conozco. Sí, ahora entonces contestó. Cada vez que hay un problema, claro, pero contestó que no sabe, que no están vinculados, pero toda la investigación, al menos periodística que se ha hecho, lo vincula a él o a su entorno de campaña. Y por tanto, yo lo que esperaría es que él entonces nos diga que si no está vinculado, dé una orden clara a su comando y a quienes son sus seguidores, o por lo menos que investigue por qué estas personas están, comillas, lo voy a decir ahora más en positivo, dañando su propia imagen presidencial, atacando, ¿no es cierto?, a candidatas presidenciales, en este caso 2 mujeres, de la forma bien brutal en que lo han estado haciendo Si en le este parece, último tiempo. Sí, escuchemos justamente lo que dijo frente a este tema José Antonio Cast. Vienen todavía 100 días y esto solo va a aumentar. Mentira tras mentira. Como suele decir la candidata a la continuidad, ella dice, hace una reflexión y después dice, ahí se las dejo. Entonces, yo le diría, ¿quién es el periodista del área investigativa de Chilevisión? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata a la continuidad? No voy a opinar, no voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo para que reflexionen. Muéstrenme, díganme. O sea, yo en todos los actos públicos siempre le digo a las personas que están ahí que nosotros ganamos por nuestras ideas, con convicción, mirando de cara a las personas. Es la izquierda la que utiliza la violencia como medio de acción política. Y aquí me parece que hay como cosas importantes que aclarar y quiero dar la oportunidad a usted. Él dice que es mentira, se desliga de todo aquello. Ahora, es bueno también aclarar que los autores de este reportaje son los periodistas de prensa de Chilevisión, Nicolás Sepúlveda y Matías González. Y el hermano Sergio Jara trabaja justamente Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión. Quiero aclarar que eso lo transparentó públicamente también Chilevisión en una declaración pública, y también quiero transparentar públicamente que tanto Canal 13 como sus periodistas también han hecho notar que una cosa es el directorio y otra cosa es el departamento de prensa del canal, y evidentemente que hay una separación y que nunca han sido impelidos por ninguna directriz del directorio. Me parece que es de justicia ambas cosas decirlas también, las declaraciones de ambos canales de televisión. Mónica, y justamente eso es lo que uno espera de un candidato presidencial. Y yo me alegro que Chilevisión haya aclarado cuál es el rol que juega Jara, ¿no es cierto?, hermano de la candidata presidencial, al interior de ese canal, y que no tiene nada que ver con este reportaje. Lo dice el propio canal de televisión y lo explicita, lo dice con toda claridad, y lo mismo hace Canal 13, ¿no es cierto?, y su departamento de prensa respecto del directorio. Y me parece que eso es lo que uno espera de personas adultas que hablen con esta claridad. ¿Y por qué digo esto, Mónica? Porque en ese mismo pedazo o ese extracto que vimos de esta entrevista, Kast dice, comillas, mienten, y él se manda una mentira al puerto de una catedral gótica en lo que está diciendo, porque insinúa que es el hermano de la candidata presidencial, Janet Jara, la que estuvo detrás de este reportaje, cosa que desmiente el propio canal de televisión. Entonces, ese es el problema que uno tiene con Kast. Cuando sale pillado, arranca hacia adelante, ¿no es cierto?, culpando a otro. Y yo le pediría a José Antonio Kast que actúe de manera mucho más viril y asuma las cosas, y si realmente no tiene nada que ver, entonces que lo demuestre en los hechos, y por tanto que su candidatura presidencial deje de lado estos bots que no solo han atacado a Janet Jara, también a Evelyn Matei, y yo aquí no hago una defensa de Evelyn Matei, es la propia Evelyn Matei quien ha dicho que fue una campaña asquerosa en donde esos bots ligados a la candidatura de Kast trataron de mostrar que era una mujer que padecía ni más ni menos que Alzheimer. ¿No? Eso pasó hace menos de un mes atrás. Sí. En pro de la transparencia también, porque tenemos que ir a otros temas, quiero contar, nosotros siempre interactuamos mucho, nuestros televidentes además nos escriben mientras estamos en vivo, nos están dando su opinión, y para tranquilidad también de todos los que nos ven,
Anteayer conversábamos con un representante de la candidatura, el jefe programático Evelyn Matei. Hoy día lo estamos haciendo con usted. Y por supuesto que en todos los espacios y como siempre también, obviamente que a los representantes del candidato José Antonio Kast siempre les vamos a dar la posibilidad también de que vengan acá y den su punto de vista. Así que todos los días vamos teniendo distintos representantes. Hecho este punto, quiero llevarlo a la jornada de hoy. Y la jornada de hoy es 4 de septiembre, cuando hubo un estrepitoso fracaso del primer proyecto constitucional, y estoy hablando en términos estrictamente electorales, porque el pronunciamiento, usted estuvo con el rechazo, de hecho, fue contundente. Así es. Entonces yo quiero preguntarle si el tema de la Constitución le parece que es un tema ya superado, porque no está en el programa Janet Jara, pero cuando ella ha conversado, ella dice que en su gobierno no lo va a poner como una prioridad, pero que en su horizonte ideológico o en su horizonte como de proyecto, sí le parece que es necesaria una nueva Constitución. Quiero saber si usted comparte que es necesaria una nueva Constitución o no, y cómo lee este 4 de septiembre. O sea, primero, qué bueno que lo recuerdas, Mónica, porque no todos quienes votamos o quienes votaron rechazo en septiembre del año 2022 están hoy día en la candidatura de la derecha. No todos. Yo voté rechazo, convencido, desde el mes de abril del año 2022 lo dije, con bastante antelación, habiendo votado rechazo, porque no me interpretaba para nada ese texto constitucional, hoy día estoy, ¿no es cierto?, en la candidatura de Janet Jara. Así que esto, cuando lo quieren mostrar que como que es un avance de la derecha, creo que vuelven a cometer un error. Ese 62% que rechazamos ese texto constitucional, estamos distribuidos a lo largo de la sociedad chilena y tenemos visiones distintas. Es que lo quiero recordar. Sí. Ahora, yo creo que hoy día no está en la prioridad del país el cambio de un texto constitucional. Y yo creo que eso no es prioridad hoy día. Hoy día la prioridad es tener una mejor seguridad. La gente está asustadísima, no quiere que la maten en las calles. Acá en Concepción, en la región del Biobío, vamos en el asesinato número 61 durante este año, con una mujer, perdona que vuelva ese ejemplo, pero que fue asesinada en la principal arteria de la comuna de San Pedro, ¿no es cierto?, aledaña a Concepción, al sur del río Biobío, simplemente porque un criminal, un hecho horrible, que andaba armado, simplemente porque no lo dejaban adelantar, la mató. Entonces, esas son las prioridades de la persona junto al desarrollo económico, yo le pregunto, no pero un cambio constitucional. En su horizonte más de largo plazo, ¿es necesaria una nueva Constitución o no? Desde su perspectiva. Yo no lo veo en el horizonte. ¿No? Desde mi perspectiva no veo que eso esté en el horizonte de inmediato ni del mediano plazo. Creo que Chile tiene otras prioridades hoy día y la gente lo que está esperando es que nos hagamos cargo de esas prioridades, no de un cambio constitucional. Ya, hay una diferencia ahí con su candidata. Yo no digo que no sea válido, pero es importante también marcar esas cosas porque tiene una diferencia ahí de punto de vista. Claro. Sí, quisiera preguntarle respecto a la candidatura. O sea, Mónica, perdón, hay diferencias porque de hecho ella votó de una forma el 2022 y yo voté de una forma distinta. Bueno, y eso es lo bonito de una coalición, que con miradas distintas de las cosas, lo que ponemos en el centro es el bien común del país y ahí ponemos la energía. Sí. Ahora quiero preguntarle respecto de cómo van a dar un giro a la campaña presidencial, y me refiero a lo siguiente. No ha seguido subiendo en los sondeos Janet Jara y en todas las encuestas pierde en segunda vuelta, tanto frente a José Antonio Kast, por ejemplo, como a Evelyn Matei. Algunos desde Chile Vamos, como hoy día el diputado Chalper, decían que él cree que hay un desfonde de Janet Jara y que va a haber tal vez una segunda vuelta entre Kast y Matei. Esa es su perspectiva, quiero preguntarle la suya, pero la pregunta es que ciertamente lo que sí es un hecho es que no ha seguido subiendo, en algunos ha bajado y que pierde en los sondeos en segunda vuelta frente a cualquiera de los dos candidatos que están también en los 3 primeros lugares según los sondeos. ¿Cómo lo hacen? ¿O cuál es la autocrítica? ¿O qué está pasando? ¿Cuánto han afectado los desórdenes internos del comando? En fin. O sea, efectivamente, estos desórdenes o desencuentros, ¿no es cierto?, los dimes y diretes que se han generado, obviamente que afectan en su minuto una campaña. Yo creo que tratar de o no querer ver eso es simplemente querer tapar el sol con un dedo, digamos. O sea, yo creo que estas cosas hay que hacerse cargo. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene que hablar en lógica de segunda vuelta. ¿Sí? Carmona no ha ayudado a Janet Jara, claramente. O sea, yo lo he dicho, ¿no?, antes, así que no tengo ningún problema en repetirlo. Y lo dije el otro día, cuando él dijo que sí estaba ayudando, yo dije, bueno, espero que en los próximos días
el amor se ponga más en las obras que en las palabras. Yo a esta altura he aprendido a mirar los hechos más las cosas que me dicen, y si realmente quiere ayudar en esta candidatura, bueno, yo espero que en los hechos que haga se note y no, digamos, que se sigan generando estos dimes y diretes que no ayudan. Eso es lo primero. Lo segundo que yo también he planteado, y me lo creo firmemente, es que la campaña tiene que comenzar a hablarle en lógica o hablar en lógica de segunda vuelta, es decir, hablarle a aquel segmento de la población que, como yo planteo, paga las cuentas, que paga el crédito hipotecario, que paga el colegio, que está preocupado de no perder el trabajo o que está preocupado de lograr encontrar un trabajo. Solo te doy un dato, Mónica, que para mí es muy, muy fuerte. 1/3 de quienes hoy día están desempleados son jóvenes que tienen un título universitario. Es decir, para ellos la promesa de que si estudiaban iban a tener mejores condiciones de vida que sus padres es una promesa que comienza a flaquear. Ahora, allá tiene que ir dirigido también, diputado, creo, el mensaje. ¿Pero quién era, sí, perdón, te escucho. ¿quién era ministra del Trabajo hasta antes de asumir como candidata? No, era Janet Jara, pero este es un problema estructural. Esta promesa de que los jóvenes que estudiaban... No, me refiero por el desempleo en general, más allá de los jóvenes. Entonces también hay... No, pero por cierto, Mónica, por eso te quiero imagino. contestar. Pero por eso te quiero contestar. Y en esa responsabilidad, cuando uno quiere dirigir Chile, se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, para generar empleo, tú no te puedes poner como tema, y por eso tú me hiciste una pregunta hace unos minutos atrás, el cambio constitucional. Hoy día, para responder a eso, lo que te tienes que poner como meta es que Chile vuelva a crecer a tasas a lo menos del 4%, no el 1,8, 1,9, que es nuestro PIB tendencial hoy día. Entonces, para eso tienes que destrabar la inversión, dar mucho más certezas en la inversión, cosa que yo estoy conversando con el mundo privado con el que me estoy reuniendo, y tener también una mejor calidad de la política. Yo aquí perdón que lo interrumpa ahí, pero usted mismo dice, lo estoy conversando con el mundo empresarial, porque usted, lo decíamos al comienzo, es el vínculo designado por Janet Jara como vínculo entre el comando, la candidatura y el mundo empresarial. Ese mismo mundo empresarial, me imagino que le ha dicho, porque lo dijeron públicamente, así que no es ninguna infidencia ni sorpresa, que si no se bajan los impuestos corporativos, es decir, los impuestos a las empresas, no se va a producir esa reactivación que ayudaría a disminuir en el fondo el desempleo y a reactivar la economía. Eso dice el mundo empresarial. Entonces, no sé cómo, eso no está en el plan de Janet Jara para nada. No está, sí estaba en el de Carolina Toá, que era a quien usted apoyó previamente, digamos. Perfecto, y te puedo contestar eso, Mónica, es que es bien interesante lo que tú estás diciendo, porque efectivamente en estas conversaciones esos temas surgen. Y yo contesto de manera muy transparente. Si uno quiere bajar, que es lo que planteó Marcel en su minuto, en la propuesta tributaria, si uno quiere bajar del 27 al 25% de ese impuesto corporativo, tiene que equilibrarlo en alguna parte de las cuentas. ¿Qué fue lo que propuso Marcel? ¿Y qué es lo que no se está diciendo hoy día cuando se dice bajar el impuesto corporativo? ¿Qué propuso Marcel en su minuto? Aumentar el impuesto a las personas. De hecho, nosotros éramos partidarios, la bancada de la ADC, de aumentar los impuestos a las personas que ganaban en ese minuto sobre 4,5 millones de pesos, que lo quiero recordar, si esta discusión la tuvimos no hace mucho tiempo. Lo tengo clarísimo, pero su candidata no está dispuesta a eso. No, por eso te estoy diciendo, porque al final del día, incluso cuando se discutió este tema en el Senado, del 27 al 25, había que subirle el impuesto a las personas, y créeme que no hubo agua en la piscina. Yo eso es lo que le digo a los empresarios de manera muy directa. Nadie estuvo dispuesto, ni un sector político, a bajar del 27 al 25% el impuesto a las empresas y al mismo tiempo, para equilibrar las arcas fiscales. Lo entiendo, pero los empresarios lo proponen con otro tipo de compensaciones, en fin, pero no hay acuerdo en aquello, se me va a acabar el tiempo. Pero no cuadra la caja, usted dice Mónica, si ese es el tema. Usted dice que la propuesta de los empresarios, la propuesta que hicieron los empresarios para disminuir los impuestos no cuadra la caja, ¿eso dice usted? No cuadra la caja porque para que eso cuadre tienes que subirle el impuesto a las personas. ¿Qué sector político hoy día está dispuesto a subirle? No sé, o sea, han dicho unas ideas, pero no logran cuadrar la caja. Ok, vamos a lo siguiente. Usted dice, no cuadra la caja la propuesta de los empresarios, habría que subir los impuestos a las personas. Otra postura tiene Kass, otra postura tiene Matei, otra postura tiene Parisi, pero lo llevo a otro tema de la jornada que no quiero que se me quede en el tintero. La Internacional Liberal, recordar que el Partido Liberal también apoya la candidatura de Janet Jara,
ellos dicen que nuestros valores son incompatibles con el autoritarismo y con el comunismo en cualquier forma. Y dicen que respetamos la autonomía de nuestros miembros en decisiones relativas a elecciones nacionales, aunque no apoyamos estas decisiones en todos los casos individuales. ¿Cómo toma de alguna manera esta discrepancia de la Internacional Liberal con el Partido Liberal Chileno, que ya la tuvo en su momento agrupaciones de la democracia cristiana internacional, con la DC chilena, que dicen, y de alguna manera también lo sumo a las palabras que decía en una entrevista en CNN Chile, Cayetana, y se me va el apellido, ya lo voy a buscar, Álvarez de Toledo, que decía que de alguna manera reivindicarse comunista le parecía insólito a estas alturas y lo comparaba con reivindicarse como defensor del nazismo. ¿Cómo ver primero lo de la Internacional Liberal? Bueno, primero que una asociación internacional de partidos tiene el derecho a expresar su opinión, pero eso no involucra que tengan que hacerle caso al interior de un país, un partido con libertad y con independencia como el Partido Liberal, que es el mismo principio que aplicamos en la democracia cristiana. Yo escuché a la OTCA y le hice a la OTCA un par de preguntas que nunca me respondieron. Primero, ellos tienen una opinión, pero nosotros tomamos decisiones con autonomía. Eso es lo primero. Lo segundo, yo le pregunté a la OTCA de manera muy directa, ¿por qué esto les parece tan terrible y no han abierto la boca frente al avance del crimen organizado en América Latina? Y no se oyó padre. En otros temas, nada, ni una palabra. ¿Y qué es lo que pretende la OTCA? También se los pregunté públicamente, lo hice en un programa de televisión en el Estado Nacional. ¿Qué es lo que pretende la OTCA? Que en segunda vuelta la democracia cristiana vote en una eventualidad por Matei o por Kast, que hoy día lo probable es una elección de segunda vuelta entre Kast y Jara. ¿Eso es lo que pretende la OTCA? Ahí están los valores de la democracia cristiana. Tampoco se oyó padre, no hubo ni una respuesta, ni en privado, ni una. Mónica, y esto te lo digo con toda responsabilidad. Okay. Y luego opinó la democracia cristiana uruguaya. Así que hay que tomarlo, hay que escucharlo, pero obviamente las decisiones se toman con autonomía. Ya, queda en el tintero los cuestionamientos que puede o no tener usted a reivindicar el comunismo como ideología hoy día. Yo soy demócrata cristiano, no soy comunista, y aquí lo que estamos construyendo es una coalición de gobierno amplio. Una coalición de gobierno como se intentó en su época en Italia. Y yo por lo menos tomé una decisión política, Mónica, y creo que he sido bien transparente en esto. Yo no creo en una coalición política de la democracia cristiana, por ejemplo, con republicanos. No creo en eso. Y tengo todo el derecho a decirlo, a expresarlo y a jugar mi punto político, que en este caso fue acompañado por más del 60% de la democracia cristiana en la decisión que finalmente tomamos y que nos permitió construir una coalición, una alianza parlamentaria. Dos temas para terminar. ¿Qué le parece que el gobierno haya puesto urgencia al proyecto de abortos sin causales? Que el gobierno le está hablando a su gente y la democracia cristiana le ha dicho con toda claridad al gobierno que los votos de la democracia cristiana no están para seguir avanzando en esos temas de aborto. La reflexión de la democracia cristiana fue avanzar hasta, ¿no es cierto?, el aborto en 3 causales, y creemos que con eso, desde el punto de vista terapéutico y de salud, está resuelto el tema. Pero nuestros votos no están para un distinto, un avance más profundo en el tipo del aborto. Se lo hemos dicho a la ministra de la Mujer. ¿A qué se refiere cuando usted dice que el gobierno le está hablando a su gente? ¿Qué está haciendo? ¿Es un fin electoral? Que le está hablando a sus electores más cercanos. Y nosotros le hemos dicho que nuestros votos no están. Yo se lo he dicho de manera personal al presidente de la República, se lo dije en Cerro Castillo, se lo he dicho a la ministra Orellana, se lo dije al presidente cuando terminó su alocución el año pasado. No sé si tú recuerdas cuando lo anunció en su cuenta pública. Sí, diputado, sí, me acuerdo de eso, pero lo que yo me pregunto es, en su tesis, ¿a quién está intentando beneficiar el gobierno al poner urgencia al aborto sin causales? ¿A sus parlamentarios, a sus candidatos más cercanos parlamentarios? A sus parlamentarios más cercanos, a su sector político del Frente Amplio, pero nuestros votos no van a estar y no van a tener los votos en el Congreso. Entonces, es un acto político, sin duda. ¿Y esto no complica a la candidata Janet Jara porque el aborto sin causales no está en sus lineamientos programáticos? Este era un proyecto que había presentado el gobierno, que lo había anunciado el año pasado el presidente, y así como el gobierno tiene el derecho a presentar sus proyectos y a discutir estos temas, los parlamentarios tenemos todo el derecho a votar en conciencia, sí o no. Yo lo que le pregunto es si no complica la candidata. No la complica. Para nada, si no está en sus lineamientos.
¿Por qué la va a complicar? Este es un proceso del gobierno. ¿Y usted está contento con que no esté el aborto sin causales en los lineamientos programáticos? Por cierto, porque cuando uno construye una coalición política, y así lo planteó la propia candidata presidencial Janet Jara, uno cuando construye una amplia coalición política pone en ese eje programático las cosas en las que concuerdan los distintos sectores y que permiten el avance del país, pero no pone en la discusión aquellos temas que al final dividen, porque sería bien absurdo tratar de construir una coalición y partimos armando esa coalición con los temas en los que tenemos profundas diferencias. O sea, es la incorporación de la DC a esta coalición la que lo que impidió que estuviera el aborto sin causales o lo que motivó que no estuviera en los lineamientos programáticos. No sé si es la incorporación, pero nosotros hemos dicho del principio, porque esto no es porque nos incorporamos, y yo por eso, Mónica, vuelvo a junio del año pasado, en esto la DC ha tenido una sola opinión que ha sido transparente desde el minuto 1. Y cuando se arma una coalición o se genera esta coalición amplia, cuando esto se genera es sobre una base ya conocida respecto de este punto desde la democracia cristiana. Es por la DC, po. O sea, nosotros tenemos una opinión, así como otros también tienen una opinión distinta, si no solo somos DC los que no quieren avanzar en el aborto, si también hay gente en el mundo del socialismo democrático que no es partidaria del aborto. Y un par de cositas, un par de cosas para cerrar, para entender bien. ¿Usted entonces esperaría que el aborto sin causales no se incorpore después en el programa final? Espero que no se incorpore, porque eso generaría una división. Y si en una hipótesis a futuro alguien lo incorporase, la democracia cristiana va a votar en contra de eso. Ya, es que no podría incorporarlo nadie que no sea la candidata. Entonces yo le pregunto, ¿usted lo ha hablado con la candidata Jara? O sea, estos puntos, claro que lo hemos conversado. ¿Y qué le ha dicho ella que no lo va a incorporar? Los temas de seguridad, porque ella sabe cuál es la opinión nuestra desde el día 1. ¿Qué le ha dicho ella? Entonces, ¿qué le ha dicho ella? ¿Que no lo va a incorporar? Que esto no es un punto, porque en esto no hay acuerdos y nadie arma una coalición desde el desacuerdo. O sea, me parece de verdad bien evidente lo que estoy diciendo. Es que yo prefiero dejarlo súper claro y no malentenderlo. La candidata Janet Jara le ha dicho a usted que el aborto sin causales no se va a incorporar en el programa de gobierno. Esto no es parte de un acuerdo de coalición. Y por lo tanto, ¿no se va a incorporar en el programa de gobierno? ¿Eso le ha dicho? Me ha dicho que esto no es parte de la coalición y de los acuerdos de la coalición. Ya, y perdone, pero le tengo que repetir la pregunta porque no me la contesta. ¿Y entonces le ha dicho que no lo va a incorporar en el programa? ¿Esa es la consecuencia? ¿Así lo entiende usted? O sea, yo entiendo que esto no va a ser parte de un programa final, porque si tú quieres construir una coalición política, que es lo que hoy día está en construcción, no debe estar, ¿te fijas? Ok, me quedó súper claro ahora. Eso. Sí, lo que pasa es que prefiero que quede clarito como el agua para que después no me digan que yo entendí mal, y que la gente en su casa entendió mal. Le agradezco. Mónica, yo estoy siendo en eso súper claro, y así como tú me pides esa claridad, por eso que yo también exijo a alguien que quiere dirigir Chile como Kast, que dé la cara, que explique bien y que no se comporte como la secretaria de Masterplot, que cuando tiene un problema contesta no sé, no sé, no sé. Diputado Eric Aedo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao, Mónica. Que esté bien. Cambiamos de tema. Le cuento que las tierras raras están despertando cada vez más interés a nivel mundial y Chile puede posicionarse como un importante actor en esta materia. Pilar Gutiérrez visitó el proyecto de Aclara en la región del Biobío y nos muestra de qué se trata. Electromovilidad, transición energética, conceptos que cada vez se escuchan más y en los que Chile quiere tener un rol relevante. Las tierras raras son minerales críticos para impulsar esos sectores y el proyecto de Aclara en la región del Biobío posee 15 de esos 17 elementos de la tabla periódica, incluidos el disprosio y terbio, que son los más demandados. En el año 2024 se comercializaron 17 millones de vehículos eléctricos. Solo con este módulo de Penco en Biobío nosotros podríamos producir el equivalente a 1,5 millones de vehículos eléctricos al año, los materiales necesarios para hacerlo. Desde el punto de vista de la región creemos que podemos hacer 10 veces eso, o sea, si tuviéramos toda la región hoy día funcionando,
desde el punto de vista de la producción de disprosio y terbio, podríamos tener el 100% de la demanda fuera de China, el 100% de los vehículos fuera de China. Actualmente China concentra cerca del 70% de la producción mundial de tierras raras. Sin embargo, el potencial de Chile es tal que con este proyecto al año 2030 se podría abastecer la mitad de la demanda requerida de disprosio y terbio a nivel mundial. Y es que la rentabilidad futura que puede traer explorar las tierras raras es enorme. Va a impulsar y requerir el desarrollo de nuevos conocimientos y talentos, además de crear 2.200 empleos directos e indirectos. Nosotros estamos en nuestros 7 focos siempre buscando dónde están estas nuevas potenciales para el desarrollo económico del país y dónde van a estar las industrias del futuro. Y esta sin duda es una industria del presente, pero con un potencial enorme de futuro. Estas son tecnologías que todavía no se han descubierto, no se han creado. Por ende, tenemos también un potencial de desarrollo de conocimiento, de tecnología de Chile para el mundo. Aunque todavía no comienzan a operar y esperan obtener los permisos en los próximos meses, ya han diseñado un proceso productivo que se diferencia de los utilizados en otros países. Como las tierras raras de penco se encuentran en arcillas, su extracción no requiere de explosiones u otros mecanismos que puedan dañar el medio ambiente. Una vez extraída la tierra, se traslada a una planta donde se mezcla con una solución de sulfato de amonio. Y la solución captura la tierra rara y la arcilla captura el amonio. Se genera un proceso que es separar el líquido del sólido. El líquido se va con la tierra rara y el sólido tenemos que lavarlo, limpiarlo, compactarlo para disminuir su humedad y llevarlo nuevamente a una zona que se llama zona de disposición donde se compacta y se garantiza que es físicamente estable. El líquido que quedó en la planta, con bicarbonato de amonio, precipitamos las tierras raras y las tierras raras salen a través de un concentrado. Todo este proceso utilizando aguas recicladas y garantizando que la tierra esté en condiciones para reforestación. El carbonato resultante posee los 15 minerales que luego se separan y se utilizan para generar magnetos potentes y que gracias a elementos como el disprosio y terbio pueden funcionar a altas temperaturas. Pero ¿para qué se usan? Los magnetos permanentes están aquí. Entonces eso ayuda a eficientar el funcionamiento del scooter. Obviamente tú tienes algunos otros componentes eléctricos, pero además tienes este magneto permanente que hace que el giro sea mucho más eficiente. Entonces eso te ayuda en toda la cadena del scooter y el auto eléctrico, que si no tuvieras esos impulsos requerirías mucho mayor consumo de energía, baterías más grandes, etc. Entonces los magnetos permanentes en la electromovilidad pasan a ser fundamentales. En ese sentido, la oportunidad de Chile está no solo en la extracción de tierras raras, sino en generar la cadena productiva completa. Se proyecta que en la próxima década la demanda de tierras raras casi se duplique. Para satisfacer aquello será importante no solo el desarrollo tecnológico y productivo, sino que el talento humano. La región metropolitana se sigue preparando para las fiestas patrias. La emblemática Jane Fonda vuelve otra vez y lo va a hacer desde Ciudad Empresarial. Pablo Figueroa nos cuenta este y más preparativos para las fiestas 18eras. Oiga, ¿es tan temprano? La invitación vino desde todas partes, desde el dueño. Va a estar muy bueno, hay una cartelera que es muy atractiva y esperamos que llegue todo el público para que disfruten acá, en la Jane Fonda. Pasando por un ícono cultural. Mira dónde ha llegado la Jane Fonda también, es un encuentro genial. ¿Qué te pareció el lugar? Yo ahora me daba una vuelta, espectacular. Suena súper bien. Ya hemos tocado en este espacio y funciona muy bien y hay gente trabajando para que funcione mejor todavía. Incluso hasta el perro Chocolo se dio maña para invitar. Niños, a todos mis amigos los Chocolovers los quiero invitar acá a la Jane Fonda, donde estaremos con muchos grandes músicos y grandes artistas, así que ¡mua! ¡Los espero! Porque la Jane Fonda se ha vuelto más familiar. Desde el año pasado, cuando apostaron por un evento que comenzaría más temprano, pasado el mediodía, para terminar incluso cerca de la medianoche. Y los resultados fueron positivos. Por eso que este año vuelve, pero a la comuna de Huechuraba, y el evento de Álvaro Enríquez apuesta nuevamente por un público completamente familiar. Vienen los Mirlos también, de afuera. Va a estar también los Jaivas, Joe Vasconcelos. Hay una cartelera muy animada y muy entretenida. Sí, niños, vengan porque no nos dejaron de lado. Estoy yo, están mis amigos de Tiquitiplí y hay muchos grandes artistas. Y aparte que hay que celebrar este aniversario de nosotros los chilenos, porque ¿qué más chileno que el perro Chocolo? Bueno, nos aprontamos todo el año, porque yo no hago un trabajo para las fiestas patrias nada más que en la Casa de la Cueca, mi casa,
y en la Jane Fonda. Vengan a la Jane Fonda, va a estar genial, ya la cosa ya empezó calentito hoy día, yo creo que para esa fecha vamos a estar filete. Así es, el cartel de la Jane Fonda se compone por Yus Vasconcelos, Los Jaivas, Scatalites, María Estel Zamora, Trío Esmeralda y más, y sobre todo los tres, los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre. Las entradas se compran a través de Punto Ticket. Pero sí, mientras en Huechuraba se estaba lanzando la Jane Fonda, en la Florida se estaba fiscalizando, porque sigue el trabajo del Seremi de Salud. Este día tocó fiscalizar carnes. Todo el país, en este caso la región metropolitana, tenga una celebración de un 18 seguro. Y esto tiene múltiples dimensiones y por eso estamos desplegados en toda la región metropolitana, trabajando colaborativamente con los servicios públicos y con los municipios a objeto de controlar y fiscalizar todas las variables más recurrentes en estas fiestas patrias. Hasta la fecha son más de 150 fiscalizaciones que hemos realizado en la región metropolitana, con más de 47 sumarios sanitarios, y de los cuales ya se han decomisado más de 1.6 toneladas de carne en mal estado. Por eso hacemos un llamado, por cierto, siempre a preferir el comercio establecido. Hoy día, como les señalaba, en coordinación con la Seremía de Salud, estamos revisando y estamos fiscalizando específicamente, en este caso, las carnicerías que están en el entorno del Paradero 14, que sabemos que es un polo de comercio, no solo de la comuna de La Florida, sino que incluso vienen vecinos de comunas aledañas como La Pintana, La Granja, San... Bueno, y a pocos días de comenzar estas celebraciones, diversas autoridades entregaron los resultados de un estudio sobre el consumo de alcohol ligado a las fiestas patrias, y los resultados son bien preocupantes. Mírenlo en el informe de María Luisa Carrión. No es un auto que haya participado de una película y mucho menos destrozado a propósito. Así quedó tras un siniestro vial, y es lo que se busca evitar siempre, más aún durante fiestas patrias. Esto porque un 45% cree que el consumo de alcohol será mayor que el año anterior en estas fiestas patrias. Lo que más llama la atención a expertos y autoridades es que las conductas imprudentes siguen en rangos altos. Me parece alarmante que las personas estén más asustadas de una fiscalización que de la posibilidad de poder llevarse una vida por delante. Y la verdad es que eso habla de que las personas no hemos internalizado el profundo riesgo y las consecuencias asociadas de generar un siniestro vial a alta velocidad, bajo los efectos del alcohol, sin cinturón de seguridad, porque estamos mirando nuestro WhatsApp en vez de estar atentos al adelante, o porque producto de una colisión, de un choque, nuestro niño sale expedido y termina falleciendo. Eso es lo que está en juego. 70 personas murieron durante las celebraciones de 2024. 70 familias que se vieron truncadas por conductas imprudentes. Teniendo esa cifra en mente, ¿qué dicen los resultados de la radiografía al consumo de alcohol este año? Más del 70% declara que no teme subirse a un auto de alguien que ha bebido. 9 de cada 10 considera que la ingesta será igual o menor a la del año pasado. Y estos no son los únicos datos alarmantes. Lo encuentro casi horroroso y fatal, un 40% que a esta altura diga que curado manejo mejor, eso lo dejamos para los años 60. Entonces tenemos que seguir educando. Sí, escuchó bien. Entre las excusas más frecuentes de los conductores detectadas están: nunca me ha pasado algo, se puede, entramos cortos, y el famoso curado manejo mejor. Hagan los que no tienen culpa. Entonces es como responsabilidad de la persona y de lo que puede ser el daño. La idea es sin alcohol, y si se consume, tratar de pasar las llaves, como se dice. Muchas veces que se coordinan con alguno para que no tome tanto, o sea, que no tome, la verdad, y cosas así. Aún así se pasan de la cuenta, así que igual es más arriesgado, no solo para él, sino que para los demás igual. Y ojo, acá no solo se habla de conductas imprudentes al volante. Usted puede tener un accidente mortal si ha bebido y se va caminando a su casa sin respetar la normativa. Volviendo a los siniestros viales, me creería si le digo que más del 50% teme más ser detenido por carabineros que provocar daños físicos o la muerte a una persona. Así lo indica claramente esta radiografía. Y el año 2023 nosotros registramos 882 accidentes en el tránsito, en donde lamentablemente resultaron 24 personas fallecidas. Y eso es lo que queremos evitar durante estas fiestas patrias con los controles vehiculares que se van a llevar a cabo dentro de la contingencia que va a desarrollar Carabineros en las fiscalizaciones.
Se compara con 2023 porque también fueron 4 días de celebraciones, los mismos que habrá en esta ocasión. Cuando se pregunta por los motivos para consumir bebidas alcohólicas, las primeras razones que aparecen son para socializar, acompañar las comidas y pasarlo bien o relajarse. Otro hecho que llamó la atención de las autoridades es que el 40% indicó validar ofrecer terremotos sin alcohol a menores de edad como parte de la tradición. Chile lamentablemente es uno de los países que tiene la tasa más alta de personas muertas en accidentes de tránsito y lesionadas en accidentes de tránsito. Es una cifra espeluznante. Este estudio se dio a conocer en el Parque O'Higgins, epicentro de las celebraciones de fiestas patrias del país, y desde donde, como cada año, se busca generar conciencia en el consumo de bebidas alcohólicas y las conductas imprudentes que se puedan desencadenar a partir de ello. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es momento de revisar las noticias internacionales aquí en CNN Prime y vamos a comenzar esta revisión internacional en la franja de Gaza con una información que llega desde el otro lado de la frontera en Israel, donde han asegurado durante esta jornada que ya controlan el 40% de la ciudad de Gaza. Todo esto en medio del operativo y de la operación más bien terrestre que empezó hace 3 semanas atrás. ¿De qué se trata y cuál es precisamente la situación que ocurre allí? Bueno, lo ha señalado durante esta jornada el jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel de ese lugar. Y claro, Efi Defrin, por otro lado, también señala que pese a las diferencias que existían hasta hace algunos días atrás, aparentemente al interior precisamente de las fuerzas militares, bueno, descartaba totalmente esa situación. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar en nuestra región. Se mantiene la tensión precisamente entre Venezuela y Estados Unidos y ojo con declaraciones que entregaba más recientemente el secretario de Estado, Marco Rubio, donde ya advertía que los operativos que se vivieron, por ejemplo, a inicios de esta semana allí en el mar del Caribe van a continuar. Todos los detalles en el informe que preparó Michelle Recasens. El ataque de Estados Unidos a una lancha procedente de Venezuela con un supuesto cargamento de drogas sigue generando repercusiones y reacciones. Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva. No es la primera ni la última, solo otra embestida. Y Venezuela está de pie. Y les digo, Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria. Pero Venezuela ha actuado de forma muy desastrosa, tanto en lo que respecta a las drogas como al enviar a nuestro país a algunos de los peores criminales del mundo. Poco a poco en Venezuela comenzaron a surgir figuras del régimen que han cuestionado el actuar norteamericano. Primero fue el ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, quien aseguró sin pruebas y a través de su cuenta de Telegram que la imagen difundida por la administración de Trump fue creada con inteligencia artificial. 2 días pasaron hasta que el número 2 de Venezuela habló frente a las cámaras. Estados Unidos presentó como un golpe contra narcos, no es más que una masacre ilegal en aguas internacionales. Violaron el derecho internacional, violaron sus propias leyes y lo más grave, violaron un principio humano elemental, el derecho a la vida. Esto no fue justicia, fue barbarie. Pese a la reacción venezolana, desde Washington aseguraron que continuarán con este tipo de operativos. El encargado de dejar en claro este punto fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien en medio de su viaje a México deslizó la idea de una posible campaña militar sostenida en las aguas del Caribe. Y volverá a ocurrir. Quizás esté sucediendo ahora mismo, no lo sé. Pero la cuestión es que, por la forma en que el presidente de Estados Unidos va a librar la guerra contra las organizaciones narcoterroristas, esta operaba en aguas internacionales con destino a Estados Unidos para inundar a nuestro país con veneno. Y con el presidente Trump, esos días se acabaron. Rubio es la misma figura contra la que hace unos días atrás Nicolás Maduro disparaba. Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre
con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Al tiempo en que se profundiza el flanco diplomático, también surgen las voces de la oposición e incluso división. Por un lado, María Corina Machado manifestó su respaldo a los procedimientos antinarcóticos. Sin embargo, Enrique Capriles puso en duda la narrativa de ambos países y exigió respuestas sobre las personas fallecidas. ¿Cómo se sabe que iban 11 personas? ¿Las contaron en el...? ¿Cómo se sabe que eran venezolanos? ¿Flotaron las cédulas después? ¿Quedaron las cédulas flotando en el mar? Lo cierto es que pese al paso de los días se mantiene la tensión en la zona y especialmente entre los dos países, con dudas sobre la responsabilidad de las naciones involucradas. La legítima defensa también está normada, digamos. Tiene mucho que ver con lo que uno ve en el derecho nacional. Tiene que haber proporcionalidad, tiene que haber una razonabilidad en el uso de la fuerza, y esos principios acá no se ven. El ataque marca un nuevo capítulo en las ya deterioradas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abre interrogantes sobre el alcance de las operaciones militares norteamericanas en el Caribe. Vamos a cerrar esta revisión internacional en nuestra región en México, frente a las costas de ese país, por el paso del huracán Lorena, que dejaba varios estragos en estos últimos 2 días, particularmente inundaciones en Baja California y en específico en la localidad de Los Cabos, un popular destino turístico. Bueno, si bien el huracán no tocó tierra, su ojo alcanzó a estar a unos 200 kilómetros aproximadamente de la costa, las bandas externas de todas formas dejaron los efectos que están viendo ustedes allí en pantalla. Inundaciones con autos que quedaron atrapados por lo demás en estas aguas panganosas, así como también los fuertes vientos. El huracán Lorena se ha debilitado, ahora ya está convertido en una tormenta tropical, pero de todas formas, y aquí las autoridades son bastante tajantes, aún puede causar inundaciones. Se está moviendo hacia el norte, hacia Estados Unidos, y se espera, de hecho, que toque tierra el próximo día sábado en una zona escasamente poblada. De todas formas, en esta zona particular de México ya se veían allí algunos efectos, como lo ven ustedes en pantalla. Y con esa imagen nos vamos a una pausa. Al regreso ya está con ustedes Mónica Rincón. Termina CNN Prime, pero como es jueves, nos reencontramos en un ratito más en Aquí se debate, gran panel para conversar, para debatir y mucho, evidentemente, sobre todo en esta jornada. Así es que no se lo pierdan y luego última mirada con Fernando Paulsen. Jueves 4 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.